de ayudar a que nuestro país se encuentre en la exportación un pilar en su desarrollo económico, innovamos para crecer y con el apoyo de Pymeadex presentamos el webinar Nuevo proceso de exportación definitiva, exportación digital. La facilitación aduanera, seguridad y transparencia FAS es el programa de facilitación aduanera, seguridad y transparencia FAS que actualmente viene desarrollando la SUNAT. Es una iniciativa que plantea facilitar, agilizar, automatizar y transparentar los procesos de entrada y salida de mercancías en las aduanas del país, así como en los procesos complementarios de control de operadores. Todos ellos integrados a los procesos transversales de gestión de riesgo y seguridad de la cadena logística. El programa está conformado por 4 componentes: FAS, ingreso, operadores, salida y gestión de riesgo. El siguiente webinar estará a cargo de Walter Cárdenas, ingeniero químico de la Universidad de San Marcos, magíster en tributación y políticas fiscal de la Universidad de Lima, 28 años de experiencia en la administración tributaria y aduanera, posgrado de comercio exterior en ESAN, egresado del Instituto Aduanero y Tributario. Te damos la bienvenida, Walter. Buenos días con todos, con los presentes. Les agradezco su interés por conocer este nuevo proceso de exportación definitiva. Definitivamente es un cambio rotundo que ha asumido la administración aduanera en estos 2 últimos años. Y voy a explicarles en qué consiste, de qué manera este nuevo proceso beneficia a los exportadores, a los operadores de comercio y en general a toda la cadena logística. Entonces, daremos inicio. Bueno, este es el menú de la presentación. En principio, los antecedentes, cómo nace el FAS, por qué nació el FAS, qué consideraciones tuvimos en cuenta. Luego, el modelo conceptual, cuál es el modelo conceptual de todo el proceso y los beneficios que trae también. El siguiente punto son los cambios normativos. Hemos tenido que adecuar las normas para poder tener un proceso como el que ustedes van a apreciar ahora. Luego podemos entrar ya un poquito más al proceso mismo, un poco más de detalle de cada etapa, líneas generales del proceso. Y finalmente el segmento que siempre hay en toda exposición, las preguntas, ¿no? Les agradecería que las preguntas sean al final para tener un poco de orden en la exposición. Bueno, como les comentaba, tenemos antecedentes. Como ustedes ven, la administración aduanera ha tenido cambios rotundos en los últimos años. Como les decía, hemos tenido cambios rotundos en los últimos años. Hemos tenido evaluaciones del Banco Mundial. Acá, como ustedes pueden apreciar en la pantalla, 2 evaluaciones del Banco Mundial. En el año 2011 tuvimos una primera evaluación y luego hemos tenido una evaluación en el año 2017. ¿En qué consisten estas evaluaciones? Básicamente en medir el desempeño de la administración aduanera, ¿no? Y además hacer una comparación con las principales aduanas del mundo, con las mejores prácticas a nivel mundial. Lo que nos miden como aduanas son estos indicadores que ustedes ven acá. Orientación de procesos, pensamiento estratégico, control, eficiencia, efectividad, facilitación y transparencia, ¿no? En este ámbito es que somos medidos como administración aduanera, y en el año 2011 obtuvimos un puntaje cercano a los 59 puntos, como ustedes pueden ver acá en la gráfica, ¿no? Y luego en el año 2017 tuvimos una segunda evaluación. En este lapso de tiempo, la aduana realizó importantes cambios en los procesos, en los distintos procesos de aduanas, en todos estos ámbitos que ustedes ven acá, y logramos obtener un puntaje de 79 puntos. Como ustedes pueden apreciar en la gráfica, estamos a un punto de ser considerados aduana de clase mundial. ¿Eso qué significa? Que la administración aduanera utiliza en estos
elementos que se miden, las mejores prácticas a nivel mundial. Ha habido un crecimiento en los últimos años, ha habido un cerrar brechas y lograr consolidarnos como una institución reconocida a nivel mundial que utiliza las mejores prácticas del mundo, ¿no? Sin embargo, estamos cerca a ser considerados como aduana de clase mundial, pero todavía no lo hemos logrado. Bueno, por lo menos hasta el 2017 no lo hemos logrado. Entonces, es ahí que nace la iniciativa del FAS. Buscar qué elementos, qué indicadores, en qué medida nosotros podemos mejorar para ser considerados en una siguiente evaluación como una aduana de clase mundial. Así nace la iniciativa del programa FAS. Es un programa institucional que está compuesto de diferentes proyectos. Aquí hicimos una propuesta integral de todos los procesos de ingreso, todos los procesos de salida de mercancías, y estos procesos que son transversales, operadores, que todo lo que es la gestión de operadores, y todo lo que es gestión de riesgo, ¿no? que interactúan con los procesos de ingreso y salida, con los regímenes aduaneros. Entonces, ya aterrizando al tema que nos convoca hoy día, que es el tema de salida, de los procesos de salida, les voy a explicar el modelo conceptual, ¿no? ¿En qué consiste el nuevo modelo de salida, de exportación de mercancías? En principio, nuestro objetivo es virtualizar los procesos de salida de las mercancías y mejorar la seguridad de la cadena logística. La sensibilidad que hemos tenido nosotros al hacer digamos, la propuesta del modelo conceptual es que el exportador y todos los operadores que interactúan en la cadena de salida tengan un proceso más simple, sin papeles, sin presencia de personas o trámites por ventanilla, sin necesidad de acercarse a las aduanas para hacer algún trámite o presentar un expediente. Un proceso electrónico y virtual al 100%. Y además también lo que hemos buscado acá es mejorar la seguridad de la cadena logística. Es decir, tener validaciones electrónicas en reemplazo de procesos manuales, de validaciones o controles manuales. No queremos mucha interrupción del proceso de las mercancías, sino que sea el sistema electrónico el que controle, en vez de estar parando la mercancía para controles que muchas veces, en algunas ocasiones se duplicaban. Entonces, eso es lo que buscamos en este nuevo proceso. Y nos hemos basado en 5 cambios importantes, ¿no? Como ustedes pueden apreciar acá. El primero de ellos es el tema de la facturación electrónica. Acá lo que hemos buscado es tener ya un proceso integrado de facturación electrónica. Desde los registros contables electrónicos de la empresa hasta la declaración aduanera. Como ustedes conocen, la facturación electrónica se emite desde los sistemas contables de la empresa. Y esta información viaja y se almacena directamente en la base de SUNAT, de tributos internos, ya sea directamente o a través de un OCE, un operador OCE. Pero antes, en el proceso antiguo, había un divorcio entre la declaración, entre la información de la facturación electrónica y la información de la declaración aduanera. Se requería un documento físico que se presentaba en el despacho, se digitalizaba y se presentaba a través de la declaración, o se presentaba físicamente para revisión cuando era requerido. Entonces, ¿para qué pedir información que nosotros ya la tenemos en la base de datos? Entonces, esto es simple, no pedir información que yo ya tengo en mis sistemas. Entonces, lo que hemos hecho acá es que el exportador nos declare en la declaración aduanera solo el número de la factura. Y nosotros hacemos todas las validaciones, que la factura le corresponda al exportador, que sea una factura de exportación definitiva, que los valores coincidan para no estar dudando del valor y no estar haciendo revisiones de valor manuales. Lo que se hacía era un funcionario, era el que miraba la factura, miraba la DAN, comparaba, requería documentos. Después tenía que entrar a la base tributaria a comparar. Entonces, todos esos controles los puede hacer el sistema electrónico. No necesitamos que una persona
se dedique a hacer esa verificación. Con estos controles nos ahorramos papeles, nos ahorramos tiempo y también controlamos electrónicamente sin necesidad de estar parando el proceso. El sistema solo controla. Además te advierto, cuando tienes un error, te advierto, ¿no? Porque lo que busca la administración aduanera es el cumplimiento tributario, el cumplimiento aduanero, ¿no? O sea, que corrijas tu información. Lo que buscamos en este proceso no es sancionar ni encontrarte un error que si el proceso es manual lo podemos cometer muchas veces. Entonces el proceso te avisa, te dice, tienes un error acá, corrige. Más allá de estar pensando en sancionar o buscando el error para una sanción. Entonces, con esto tenemos procesos transversales, no usamos papeles, controles electrónicos. Luego tenemos información anticipada o un tracking completo de la carga. Lo que hemos hecho aquí es modelar informáticamente, electrónicamente, distintas transmisiones para todos los operadores de comercio. Desde que la carga ingresa a un depósito temporal o desde que sale de un local del exportador hasta su embarque, tenemos un tracking completo de información electrónica que nos sirve para dos cosas. En principio, para gestión de riesgo. Segundo, para hacer controles electrónicos, como yo les decía, y advertirte, ¿no? Te has confundido aquí, rectifica, te vamos avisando, vas corrigiendo. Y tercero, para no estar parando la carga en el camino. No necesito estar parando mucho la carga si yo puedo hacer un control electrónico con información. Además, le damos mayor seguridad y mayor predictibilidad al proceso y tenemos una visibilidad completa del proceso, que ahora lo tienen ustedes a través de la declaración, a través de la consulta de la DANA. El siguiente cambio es promover el embarque directo. Acá lo que hemos desarrollado es que ya el ingresar a un depósito temporal sea una decisión empresarial, ya no una decisión normativa o legal. O sea, ya no es la administración aduanera que te obliga a ingresar a un depósito temporal por norma, sino es una decisión del propio exportador, dependiendo de su necesidad, dependiendo de su proceso logístico o de su carga, si es que necesita hacer una consolidación, etc., ¿no? Caso contrario, tienen la posibilidad también de ir directamente al puerto en la vía marítima, un embarque directo. Por eso le llamamos embarque directo. Luego tenemos un nuevo modelo de control. El nuevo modelo de control no significa más controles, significa controles más inteligentes o controles ubicados en los lugares más correctos. Además, el reemplazo de controles físicos por no intrusivos, entre otras cosas, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante en el proceso. Finalmente, un nuevo modelo de regularización. Ya no tenemos doble DAN, no tenemos documentos físicos, tenemos menos documentos incluso que presentar. Tenemos una regularización que podría ser un check nomás ingresando al portal y poniéndole un check a la declaración. Y por lo tanto una regularización más rápida, más simple, sin rectificaciones físicas ni expedientes como era el proceso antiguo. En esencia, estos son los 5 pilares más importantes del modelo. Hay muchos más cambios, pero digamos que esto es lo que nos soporta el lograr el objetivo que hemos conseguido en este nuevo proceso de salida. Además tenemos formatos electrónicos, ya no tenemos formatos físicos con casilleros para sellos, para firmas, para la diligencia del funcionario, todo es en el sistema electrónico. Tenemos el tema del mandato electrónico que otorga el exportador a la agente de aduanas. Esto nos da, como siempre, buscando reducir costos, impactar en costos, reducir papeles. Además es un proceso gratis, que ustedes lo pueden realizar a través de la página web de la aduana, de la SUNAT. Antes, el exportador y el agente de aduana tenían que asistir a un notario para constituir un poder especial, que es como un contrato, y lo tenían que hacer por cada agente, por cada aduana, y presentar una copia cada vez que hacían un trámite aduanero, una declaración. No es necesario. Además, costoso, como les digo. No es necesario. Ahora es simple.
es inmediato, ingresan al portal, registran su mandato a la gente de aduana y lo hacen como quieran, es libre, lo pueden hacer por un día, por 2 días, por un mes, por un año, lo pueden hacer por un agente, 2 agentes, o sea, es libre y no cuesta nada. Además es seguro, porque así evitan que le puedan hacer una suplantación, ¿no? Han habido casos de suplantación en la cual se enumeraba una declaración a nombre de un exportador que él no había autorizado. Y como el trámite era un mandato físico con sellos, podría haber sido sorprendida la agencia de aduana o cualquier despachador con un trámite así. Ahora no, porque ahora el mandato es electrónico, se realiza a través del portal y el sistema lee. Cuando numeran una declaración, lee que el exportador haya constituido un mandato. Y por lo tanto, el proceso se vuelve más seguro, más barato, más económico y más simple, más rápido. Notificaciones electrónicas. En todos los casos, notificamos electrónicamente a los operadores cuando haya que requerir algo. Es muy poco lo que hay que requerir ahora. Toda la información la tenemos en el sistema, como le digo, un tracking completo. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales tengo que notificar algo, ¿no? Alguna liquidación de cobranza, alguna resolución, algún informe. Entonces, eso que se hacía antes a través de ventanillas, a través de la GET, la guía de entrega de documentos, o se hacía mediante un courier, ahora se hace a través del sistema electrónico. Ahorramos tiempos, ahorramos costos, no solo para ustedes, sino también para nosotros, porque los gastos en courier institucionales eran bien altos, eran millones para pagar los couriers. Y ahora es inmediato, ¿no? En el sistema electrónico. Luego por acá tenemos dispositivos móviles, mayor uso de dispositivos móviles para actuar en el momento, ¿no? Para actuar en el momento, ¿no? Hay tiempos que se pierden en el proceso por traslados, ¿no? Llevar o convocar por ejemplo, a un especialista en aduanas para que haga un reconocimiento en una planta empacadora, supongamos, lejana, ¿no? En Paita, en diferentes lugares, en Chimbote, en Salaberry. Las plantas empacadoras están alejadas de la aduana. Entonces, las horas de traslado ya es un tiempo insumido para que el especialista pueda hacer un reconocimiento. Y luego tiene que regresar a la institución a registrar la diligencia o hacerlo en el papel, en el formato. Y entonces ese tiempo es tiempo perdido. Acá lo que estamos promoviendo es mayor uso de dispositivos móviles para que en el lugar que se encuentren registren la información o consulten. Si tienen que consultar alguna información, lo pueden hacer a través de un dispositivo móvil. Tenemos diferentes formas de utilizar el dispositivo móvil para registrar la diligencia, para consultar la información, para atender solicitudes electrónicas también. Si rectifican una transmisión, también lo pueden hacer los funcionarios a través de un dispositivo móvil. Ya la atención es inmediata y sin costo, ¿no? Y luego tenemos el uso de la ventanilla única de comercio exterior. Este es el tema de mercancías restringidas. En el caso de mercancías restringidas, utilizamos la validación con la BUCE, con la ventanilla única de comercio exterior. ¿Con qué finalidad? Igual que las anteriores, ¿no? Mayor seguridad del proceso y no utilización de documentos físicos. Estas autorizaciones se presentaban siempre en el reconocimiento, físicamente, y luego se digitalizaban y se presentaban para la regularización. Ahora, si ustedes utilizan si ustedes obtienen su documento autorizante a través de la ventanilla única de comercio exterior y lo consignan en la declaración, el sistema debe validar que exista, las fechas, que le pertenezca al exportador, que sea la misma mercancía, etc. Hace una serie de validaciones de tal manera que si ya está incorporada, porque el sistema ya validó la existencia, no se tiene que estar presentando ya este documento en el momento del reconocimiento. Y bueno, para la OEA también teníamos un proceso
diferenciado. Esto todavía no ha entrado en producción. Estamos incorporando el proceso general para todos. Más adelante veremos para el OEA qué otras ventajas adicionales a lo que existen ya en este proceso general para tener los OEA. Bueno, acá lo que tenemos es cómo cambió el proceso, que es, digamos que es un resumen un poco más detallado de lo que les he estado comentando. Bueno, en el tema de documentos, antes, por ejemplo, había bastante uso de papel, ¿no? Ya sea en el proceso, más o menos habíamos calculado que eran cerca de 2 millones de papeles que se utilizaban al año. Tanto en el proceso de exportación definitiva, como en todas las transmisiones que realizan los exportadores, o en las rectificaciones que realizan, o en la regularización, o en el despacho para reconocimiento físico. Era una cantidad inmensa de papeles, ¿no? Ahora el proceso es electrónico, 100% de documentos electrónicos. No usamos documentos físicos. Y la idea aquí es, digamos, tener un proceso, como les decía, más simple, sin errores también, ¿no? Porque si ya tengo información electrónica, valido la información, no tengo que estar, digamos, equivocándome, ¿no? En hacer transmisiones o transmitir una información de un papel a un sistema electrónico, ¿no? Además, todas las rectificaciones que se realizan también son electrónicas, ¿no? No necesitamos aquí, no necesitamos, digamos, perdón un ratito, voy a ajustar el puntero. Ok, entonces, como les decía, comprobante de pago electrónico en el 100% de los casos. Esa es una obligación también legal de emitir un comprobante de pago electrónico en el proceso. Esto de acá tiene sus excepciones, ¿no? O sea, si yo hago una exportación, por ejemplo, y no utilizo un RUC, o sea, si es una exportación de una persona natural con DNI, con pasaporte o con extranjería, solo en esos casos no se le exige, digamos, un mandato electrónico, ¿no? En todos los casos, mandato electrónico cada vez que haya un RUC, ¿no? En el caso de la facturación electrónica sí es obligatoria en todos los casos, salvo, como les digo, si no estén obligados a emitir. En los demás casos sí. Y la rectificación siempre electrónica en todos los casos. En el 100% de los casos son rectificaciones electrónicas. Muchas de ellas autorizadas automáticamente. El sistema valida, confirma que la información es correcta, lo acepta, sin necesidad de que lo evalúe un funcionario. En otros casos sí existen evaluaciones del funcionario cuando ya estamos cambiando datos claves que puede hacer que me alteren el control, ¿no? Ahí sí hay una evaluación de un funcionario. Pero si, por ejemplo, ustedes hacen una rectificación de una declaración antes de que la administración haya aplicado la gestión de riesgo y haya otorgado un canal de control, en ese caso son automáticas, electrónicas y automáticas en el 100% de los casos. Lo que les comentaba, el tema del abuse, antes esto era una presentación física de documentos, para el caso de mercancías restringidas, ahora es un proceso integrado con la abuse, en el cual validamos y en el cual no requerimos ya presentar ningún documento. Teníamos una cadena incompleta y por lo tanto insegura, no teníamos una visibilidad del proceso, como yo les comentaba, teníamos transmisiones de la declaración, luego teníamos transmisiones de los depósitos temporales, y luego no teníamos ninguna otra transmisión. Si el depósito temporal era lejano al puerto, hay depósitos temporales ubicados en Lurín, en Etaní, en diferentes lugares, o si la carga proviene de un local del exportador, después de que hayan transmitido su información y se le haya otorgado el levante de la mercancía, a partir de ahí desconocíamos el proceso de la mercancía, no teníamos visibilidad del proceso.
y por lo tanto era una cadena incompleta, ¿no? Ahora no hay un tracking completo hasta el puerto, ¿no? El puerto está obligado también a hacer transmisiones y por lo tanto tenemos una cadena segura. Hacemos validaciones del tracking y validaciones también de precintos. Estamos ya utilizando precintos de alta seguridad y hacemos validaciones de los precintos en cada punto de transmisión. Antes, como les comentaba, había la obligatoriedad del ingreso a un depósito temporal, ahora no. Ahora hay lo que hacemos acá es promover el embarque directo de las mercancías. Sobre todo el mayor impacto se va a dar en la vía marítima, si es que deciden no ingresar a un depósito temporal. Teníamos servicios de atención manuales, como les decía, básicamente reconocimientos manuales o uso de papeles. Ahora vamos a utilizar escáner. Ya hemos incorporado en nuestros procedimientos el uso de escáner de los depósitos temporales. Ya se viene haciendo incluso acá en la vía aérea. Hemos tenido varias reuniones con los depósitos temporales aéreos. Hemos hecho charlas de capacitación del uso de los escáneres aéreos para los despachos. Y acá la idea es ya reemplazar las actuaciones físicas que hacían los usuarios, los especialistas, por inspecciones no intrusivas, ¿no? En la vía marítima, mayor uso del CINI marítimo. Esta es una posibilidad que ya lo vienen utilizando en mayor medida ahora, digamos, implantar el proceso en la vía marítima. Incluso le hemos ampliado la lista de partidas arancelarias para que puedan llevar su carga directamente al CINI, al Sistema de Inspección Intrusivo Marítimo, y también hemos ampliado el ámbito o el alcance, ¿no? O sea, ahora, antes el uso del CINI marítimo solo era para declaraciones numeradas en la vía marítima Callao. Ahora le hemos ampliado el alcance y ahora cualquier carga que venga del interior del país, vía terrestre y se va a embarcar por la vía marítima, puede solicitar el uso del CINI. Ya tenemos bastante carga que está viniendo de Pisco, por ejemplo, de Salaberry, que solicitan su reconocimiento en el CINI. Si le sale de su local del exportador, lo hacen. Si le sale rojo, se le autoriza a ir al CINI marítimo. En la ruta van al CINI, escanean. Antes esto era esperar el reconocimiento físico en el local del exportador, que vaya un funcionario, y si el local era lejano había que esperar todo el tiempo que esto demoraba, ¿no? Además, en el puerto de Callao, la institución también está adquiriendo escáneres de alta tecnología, escáneres de arco para los puertos, y dentro de poco ya vamos a implementar también los escáneres ahí, el puerto de Callao, el puerto de Paita, para que el flujo del proceso no se vea interrumpido y la revisión, el reconocimiento físico se realice mediante estos equipos de alta tecnología en los puertos. Luego antes teníamos un traslado por zona secundaria con la documentación impresa, ¿no? Ya sea con la DAN, ya sea con la relación de carga embarcar. Lo que hemos hecho ahora es otorgarle un código QR, un código electrónico a la información, de tal manera que la información pueda viajar por zona secundaria. O sea, si sale, por ejemplo, una carga de exportación del depósito temporal o de un local del exportador, puede viajar con su código QR que le ha otorgado la administración aduanera. Este código QR me da información tanto de la carga como del traslado, de la empresa de transporte, del transportista, del chofer, la placa del camión, el contenedor, el precinto. Tengo una información completa acá. De tal manera que, no porto documentos necesariamente físicos, solamente consultando con el código QR puedo tener información sobre la carga y sobre el medio de transporte, o también lo puedo consultar mediante un app móvil, ¿no? Esto es muy útil para los controles, ¿no? Ya sea de control móvil o cualquier control en cualquier puesto de control, digamos, intermedio, si es una aduana terrestre. Nos facilita la revisión y nos da fluidez al proceso, ¿no? Porque yo entro y consulto la información, inmediatamente puedo verificar la información que coincida con el físico que en ese momento estoy observando.
Y luego, como le decía, la regularización más simple, ya no tenemos doble transmisión de DAN 40, DAN 41, ahora es una sola declaración. Y la regularización ahora es inmediata, solo con una confirmación a través del portal, que lo pueden hacer los propios exportadores. Los propios exportadores pueden ingresar para la regularización o para la rectificación de la declaración, ya no necesitan necesariamente la participación de un agente de aduana, lo pueden hacer ellos directamente. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de los cambios normativos. Para hacer cambios en el proceso, hemos tenido que cambiar la ley y el reglamento. No ha sido fácil hacer estos cambios. Son cambios de ley, cambios de reglamento que nos tenían que dar soporte al modelo. Caso contrario, con la reglamentación anterior no hubiéramos podido realizar. Entonces, acá tenemos un resumen de todos los cambios. Tenemos varios artículos que hemos cambiado vinculados a los regímenes. Por ejemplo, acá tenemos cerca de 7 artículos sobre el mandato electrónico 2 y sobre el tracking o la información anticipada o los actos relacionados a cargo de los operadores también. 4 artículos que hemos cambiado para permitir tener un nuevo proceso con los beneficios que les estoy explicando. Entonces les voy a hacer un resumen nada más explicándoles cuál es el fondo del cambio. ¿Por qué el cambio? ¿No? Acá, como les decía, nuestra sensibilidad siempre ha sido tener un proceso fluido, sin papeles, sin muchos controles, pero seguro. Un proceso seguro. Entonces, y esto para que impacte en mayor competitividad, menos gastos y costos, menos tiempos y que los exportadores se vean beneficiados con este nuevo proceso. Esa es la finalidad de todos los cambios. Entonces, si yo quizá lo leo así, simple vista, agarro la ley, agarro el reglamento, no lo voy a entender, pero si lo vemos así en paquete, vamos a entender los beneficios. Voy a leerles algunos, porque ustedes, entiendo, lo habrán revisado varias veces. Solamente algunos, los más importantes, los voy a repasar. El primero de ellos es el tema de la documentación. El artículo 60, y este es el artículo 60 del reglamento de la ley. El artículo 60 del reglamento de la ley nos habla de los documentos aduaneros. Los documentos que regulan todos los regímenes aduaneros. De todos los regímenes aduaneros, no solo de exportación definitiva. Y ahora, estos son documentos que no es que se presenten en la declaración aduanera, sino son los documentos que utilizo para hacer mi llenado de declaración. No necesariamente los tengo que presentar. Solo cuando el proceso lo requiere, y eso está de acuerdo a cada procedimiento y de acuerdo a cada régimen aduanero. ¿Qué cambio hemos hecho para exportación definitiva? El tema de la facturación electrónica, que yo les comentaba, esto ha sido un cambio que hemos realizado. ¿Por qué? Porque antes acá, el reglamento anterior me hablaba de presentar una factura o una declaración jurada cuando no haya venta. Sin embargo, el reglamento comprobante de pago, si ustedes recuerdan el reglamento comprobante de pago, me norma otra cosa, me norma de una manera distinta la obligación de emitir un comprobante de pago. Entonces no había un alineamiento entre el reglamento de la ley y el reglamento comprobante de pago. Eso generaba controversias en las aduanas, porque la aduana obviamente utiliza una evaluación de las normas de manera transversal. Sin embargo, la redacción aquí no ayudaba mucho y eso generaba conflictos entre aduanas y los usuarios. La idea acá es igualar la obligación. Por eso es que aquí hemos cambiado y hemos puesto que la factura o boleta de venta, ahora electrónica, se presenta cuando exista la obligación de emitirla. Pero ¿quién establece la obligación de emitirla? El reglamento comprobante de pago. Acá no vamos a establecer cuando hay venta, cuando no hay venta, sino lo que establezca el reglamento comprobante de pago. Este reglamento establece en qué casos debo emitir una factura. De tal manera que haya un alineamiento entre ambas normas y evitemos los problemas que venían sucediendo anteriormente. Además, decía que de no existir la obligación, una declaración jurada en la forma que determine la administración aduanera. Antes te decía una declaración jurada nada más. Entonces, en la práctica, esto se traducía en un documento físico, un papel firmado, ¿no? Que firmaba el exportador y decía, esta mercancía vale, no sé, 5.000, ponía un valor estimado, no sé. Y eso lo presentaba, pero en realidad era un papel más.
además era un papel de declaración jurada sobre otra declaración jurada que es la declaración aduanera. Entonces no queremos tener dos papeles, o sea, dos declaraciones juradas juntas, no era necesario. Por eso que hemos regulado en la forma que determine la administración. Entonces, en el proceso de exportación definitiva, la forma que hemos determinado de cómo presentar una declaración jurada es solamente un indicador. Ustedes lo pueden entender como un casillero en la declaración aduanera. Ya no tengo que presentar un papelito aparte, ¿no? Que diga, declaro que vale 5.000, así, ¿no? Eso no es necesario, no tenía ningún valor en realidad. Entonces ahora en la declaración yo marco si estoy obligado a emitir comprobante o no. Si no marco, o sea, si pongo no, es porque no estoy obligado, y esa es mi declaración jurada. No tengo que presentar ningún documento adicional. Luego el artículo 63 del embarque de las mercancías. Este es el tema que les comentaba, que acá promovemos el embarque directo. Yo podría embarcar desde mi local del exportador directamente al puerto. Y mi nuevo modelo de control me va a establecer si hago el control en el local del exportador o hago el control en el puerto, en un lugar más cercano al embarque. En algunos casos, sí voy a requerir destinar un funcionario para que vaya y verifique la mercancía en el local del exportador. Básicamente cuando es una mercancía que tenga condiciones especiales, que no lo puedo abrir en otro lugar. Puede ser una mercancía perecible, con cadena de frío, peligrosa, explosiva, etc. Diferentes mercancías, hay una lista, se ha mapeado una lista de partidas arancelarias y se ha metido al sistema para que el sistema mismo evalúe. Si es de esta lista, yo le otorgo el canal de control en su propio local. Si no, lo puede llevar al puerto y acá hacemos la verificación, o podemos utilizar el CINI también marítimo, como yo les decía, o incluso para hacer una solicitud del local del exportador, ya no tengo que hacer una solicitud adicional como antes, ¿no? Ahora todo está integrado en la declaración. Hay 3 transmisiones que hacía un exportador. La DAN, la solicitud del local del exportador de embarque directo, y había una anterior que era RM, ¿no? Y más adelante lo vamos a ver. Esas 2 están integradas acá y acá. Hemos eliminado 2 transmisiones adicionales, menos para el exportador. Luego el tema de los plazos. Se cambió la ley para acá permitir mayores plazos para la regularización y para el embarque de las mercancías. Entonces, en el tema de embarque de las mercancías, hemos evaluado y hemos otorgado un plazo adicional para el embarque de las mercancías. Tenemos 30 días para embarcar las mercancías. Bueno, teníamos 30 días. Ahora el proceso de exportación definitiva te puede aceptar una ampliación hasta 15 días más. ¿Qué sucedía en la práctica? Había carga, por ejemplo, que en los puertos se roleaba. Ya sea por un tema de congestión de naves o cualquier otro motivo, la carga se quedaba. Si ingresaba al límite al puerto, si ingresaba al límite de los 30 días y la carga se quedaba por un roleo de nave o cualquier otro inconveniente, si se malogró el contenedor o algún trasiego o algo que tenía que hacer, ya estaba fuera de los 30 días, tenía que reiniciar todo el proceso, anular la DAN y volver a numerar todo. Ahora no, el proceso automáticamente reconoce que ya estás en el puerto y te otorga 15 días más. Sin solicitud ni evaluación de funcionario, es automático. Sin que ustedes lo soliciten, es automático. Entonces se le ha considerado un plazo adicional para estas circunstancias, ¿no? Luego tenemos el tema del, perdón, este es el artículo que acabamos de ver, el tema de la regularización. En el tema de la regularización también, si ustedes leen este artículo, no lo vamos a leer ahorita, pero ahora la regularización es solo una confirmación que lo puede hacer el despachador de aduanas vía transmisión electrónica o el propio exportador ingresando a la DAN por la página web. Y además, un plazo adicional también, el plazo regular para, el plazo, digamos, estándar para todos los casos, para regularizar la DAN es 30 días. Desde el término de embarque tenemos 30 días. Pero para el caso de concentrado de minerales hemos considerado un plazo mayor, hasta 7 meses. No significa que tengan que esperar 7 meses para regularizar su declaración, lo pueden hacer al día siguiente. Sin embargo, tienen un plazo hasta D, ¿no? Para poder regularizar sin que incurran en ninguna sanción por no regularizar dentro del plazo. Después tenemos el esquema tradicional de evaluación, ya sea automática o con evaluación de funcionario. Y hay un esquema acá adicional
que se ha incorporado en la norma, normativamente está incorporado, por acá lo pueden leer. Cuando haya sobrevaloración de mercancías, se va a hacer una acción de control extraordinario. Este proceso de acá todavía no se ha puesto en vigencia. Esto tiene que obedecer a un procedimiento y a un proceso adicional, porque esto no es un proceso regular. Una acción de control extraordinario ya no es regular. Por su propio nombre, es extraordinario. Son actuaciones o verificaciones adicionales extraordinarias que realiza la administración cuando detecta casos evidentes de que hubiera algún fraude, sobre todo con relación al valor, ¿no? Entonces, lo regular es esto, ¿no? Que mi regularización sea automática o que haya una evaluación de funcionario de la información de la declaración. Si hubiera un indicador fuerte de sobrevaloración, yo no lo puedo controlar ya sea con un reconocimiento físico o con una evaluación de la información de aquí. Acá tengo que hacer actuaciones de otro tipo, ¿no? Que no los puedo hacer en un despacho. Ya tengo que hacer actuaciones distintas, ir a la empresa, ver libros contables, ver información financiera, cruzar información con otras aduanas, con los bancos, etc. Una serie de informaciones que ya obedece a un proceso, Y tiene que estar regulado, tiene que tener la seguridad jurídica necesaria. Eso todavía no está ahorita desarrollado, lo vamos a hacer en el futuro. Terminemos de implantar el proceso de exportación definitiva regular y luego vamos a trabajar este tema de aquí. ¿Qué más tenemos? Obligaciones para los laboratorios. Se cambió también este artículo del reglamento de la ley y se han incorporado obligaciones para los laboratorios. Los laboratorios son operadores intervinientes. Ustedes ven en la ley, hay operadores de comercio exterior autorizados, hay operadores intervinientes. Los intervinientes son todos aquellos que intervienen en el proceso, pero que no están autorizados. En el caso de un laboratorio, por ejemplo, interviene, porque ellos a veces analizan muestras y determinan composiciones, calidades, pesos. Pueden determinar incluso esa evaluación, puede tener incidencia tributaria, puede hasta cambiar de partida arancelaria si se tratara de una importación que implica mayor o menor pago de tributos. Entonces sí es una actuación importante, ¿no? Pero no estaba regulada. ¿Qué es lo que se ha regulado? Condiciones mínimas para poder operar, condiciones mínimas. Proporcionar el documento del resultado del análisis que realizan, proporcionárselo a la administración aduanera. Y además, custodiar y entregar las mercancías, las muestras representativas de las mercancías que han evaluado. Ninguna de estas obligaciones estaba contemplada, se ha incorporado aquí, y esto se ha procedimentado para el caso de concentrado de minerales. Hay un procedimiento específico, extracción y análisis de muestra de concentrado de minerales. Aquí se ha aterrizado para este proceso, para este único proceso, estas obligaciones. Más adelante se verá si es que esto es necesario también para otros procesos. Por ahora solamente es concentrado de minerales, porque aquí hay una obligación de que el laboratorio que toma la muestra, de acuerdo a una norma técnica internacional determinada, haya una entrega de resultados a la administración y al exportador. Entonces, si observan este procedimiento, ahí lo pueden encontrar. ¿Qué más tenemos? Bueno, lo del mandato que ya les comenté, 2 cambios en la ley y en el reglamento, para permitir ya un mandato para despachar obligatorio, salvo excepciones, dice acá. Las excepciones ya les comenté, cuando no tengas RUC, básicamente. Y luego el tema de actos relacionados, ya sea a cargo de los operadores portuarios. En este caso, por ejemplo, este artículo que es el 158 regula transmisiones a cargo de los puertos o aeropuertos. Son 4 transmisiones nuevas, en la cual validamos la información. Esta es una transmisión electrónica. En el caso, por ejemplo, de los depósitos temporales, también se mantienen las 2 transmisiones. Lo que se ha hecho es regular los momentos. Había momentos acá que no se adecuaban al proceso. Hemos regulado momentos o tiempos de transmisión y la información que debe contener esas 2 transmisiones. En el caso del exportador, como les decía, tenía 2 transmisiones. Aparte de la solicitud de embarque directo, tenía la RM y la RCE. Son 2 transmisiones. Esta transmisión no es necesaria
La de solicitud del local del exportador tampoco es necesaria, entonces son 2 transmisiones menos. Solo con esta transmisión realizamos toda la información, la verificación de la información. Y bueno, todos los actos son rectificables. Antes teníamos 15 días para rectificar, hemos ampliado el plazo, 30 días para rectificar, que coincidan con los plazos de la regularización de la declaración aduanera. Los 15 días anteriores quedaban chicos, quedaban cortos. Yo quería hacer una rectificación de un acto al día 16, porque necesitaba regularizar mi DAN para que coincida la información y no podía, porque ya había vencido el plazo, tenía que presentar expediente, ¿no? Solo en la aduana marítima de Callao evaluamos que había cerca de 20.000 expedientes, solo de rectificaciones, ¿eh? Entre RM, RCE, manifiestos, 20.000 expedientes en un año. Uno de los problemas es el plazo, porque no coincidían los plazos, me obligaba a presentar expedientes. Entonces, este nuevo modelo lo que busca no es que esos expedientes físicos, los 30.000 expedientes físicos o los 20.000 expedientes físicos, ahora sean solicitudes electrónicas. Esa no es la idea del proceso. La idea del proceso nuevo es identificar esos puntos, cuellos de botella que me generaban expedientes sin necesidad de hacer un expediente. O sea, no solo queremos informatizar el proceso, sino corregir esos errores que se presentaban, ¿no? Para que no hayan tantas presentaciones de expedientes. Una de las medidas es esta, mayor plazo. Bueno, básicamente es esto, la parte normativa, la parte legal. Luego acá vamos a entrar ya al detalle del proceso, digamos que una explicación del proceso mismo, para que lo tengan en cuenta y vean más o menos cómo está, digamos, conceptualizado este nuevo proceso, ¿no? En principio, la numeración de la declaración aduanera, utilizamos el último modelo de datos de la OMA. ¿Qué significa esto? Significa que ahora los datos de la declaración aduanera son estándares a nivel mundial. O sea, una etiqueta, por ejemplo, del número de factura, del número de BL, número de contenedor, o cualquier dato de la transmisión electrónica, es el mismo dato en el Perú, en Estados Unidos, en la China o en cualquier parte del mundo que utilicen el último modelo de datos de la OMA. Antes no. Nosotros teníamos una etiqueta o una descripción de la transmisión o del dato, del documento, y este no era coincidente con ninguna aduana, porque era un modelo propio, desarrollado por la propia administración aduanera, que en su momento, en los años 90, fue válido, ¿no? Fue un avance, fuimos considerados una de las primeras aduanas del mundo, pero transcurridos los años ya hay modelos estándares, ¿no? Que han sido difundidos y propuestos por la OMA. ¿Y esto qué me permite? Facilitar. Básicamente es para facilitar, porque si una declaración aduanera de un país se transmite al otro país, antes de que llegue la carga ya llegó la información, o viceversa, ¿no? Y por lo tanto, si hay coincidencia, ya no debo controlar mucho, ¿no? El sistema controla electrónicamente. Entonces me permite facilitar, darle beneficios a los portadores OEA con sus reconocimientos mutuos. Tengo una mejor gestión de riesgo y controlo mejor también, ¿no? Entonces cumplimos con los dos objetivos de nuestro proceso. Facilitar y una mayor seguridad de la cadena logística. Luego, como les decía, una sola transmisión de DAN, ya no hay DAN 4041, sino solo DAN 40, rectificable electrónicamente y con una regularización más simple, como les comentaba. Uso obligatorio masivo de la factura electrónica, validamos los valores también y le damos seguridad al proceso, ¿no? Mayor seguridad y evitamos también errores a los exportadores, porque validamos y les avisamos, ¿no? Acá tienes un error, rectifica, ¿no? Y hemos encontrado casos, varios casos en los cuales se emite la factura, luego hay una nota de crédito o débito que no lo tenía el despachador, entonces no hizo el neteo, no corrigió, el sistema lo detecta y te avisa, ¿no? Tienes una nota de crédito, una nota de débito, tienes que rectificar. Entonces, te apoya en que tengas un comportamiento, digamos, una declaración correcta, ¿no? Bueno, el mandato electrónico que ya les dije,
obligatorio, pero en realidad es un tema de mayor seguridad, no uso de papeles, un proceso simple y barato, ¿no? Y lo de la UCE, que ya les comenté también, para las mercancías restringidas. Luego el canal, asignación de canal de control, el control de aduanas. Este es un cambio importante, ¿eh? Asignación de canal de la aduana en el puerto. Este es un cambio importante. Yo puedo asignar canal, en el caso del embarque directo, ya sea en el local, ya sea en el CINI marítimo, como les decía, en el puerto con escáner, en el futuro con escáner. Incluso ya estamos coordinando con la aduana marítima y utilizando ya el escáner móvil para ciertos casos. Y en el futuro cercano, escáner de arco, ¿no? En el puerto, instalado y adquirido por la propia administración aduanera para controlar, es cierto, pero también para facilitar, porque no tengo que abrir ya si el contenedor, si es que la imagen y la información es correcta, ¿no? Además, este tema de acá también es importante, selección de contenedores para reconocimiento físico. ¿Eso qué significa? ¿Cómo impacta eso a mí como exportador, a mí como despachador de aduanas, como agente de aduanas? Lo que teníamos antes era una asignación de canal por DAM. O sea, si yo tenía una DAM con 50 contenedores, los 50 contenedores en teoría estaban en rojo, seleccionados a reconocimiento físico. Y por lo tanto, susceptibles de que los 50 los ponga a disposición de la administración aduanera, o sea, movilice los contenedores al patio de reconocimiento, y el especialista podía escoger qué contenedores revisaba, ¿no? Pero ya había un gasto, digamos, un costo implícito aquí en traslado, en manipuleo, ¿no? Más de $100 creo que cuesta solo movilizar un contenedor al patio de reconocimiento. Fuera de la cuadrilla, si tengo que abrir varios contenedores. Ahora el sistema es más inteligente, ¿no? Y el sistema hace lo que hacía el funcionario, que lo hacía de forma discrecional, más o menos de acuerdo a su experiencia, cogía contener 1, 10, no sé, dependiendo de lo que él podía seleccionar. Ahora el sistema selecciona. Cuando se asigna un canal a una DAN, que ahora son 2 canales nomás, ¿eh? Ahora es rojo o verde, ya no hay naranja, sino rojo o verde. Cuando se asigna un canal a una DAN rojo, también se asigna al contenedor, canal por contenedor. O sea, si yo entro en mi consulta de DAN, ustedes van a ver una DAN de 50 contenedores, por ejemplo, qué contenedores han sido seleccionados a reconocimiento, ya sea el 4, el 5, dependiendo de lo que termine la gestión de riesgo. Ya no todos. Y solo esos 3, 4 o 5 contenedores seleccionados por el sistema electrónico se deben movilizar al patio de reconocimiento para que el especialista haga su labor, ¿no? Si es que no utiliza escáner, aperture, si hay escáner, lo escanea. Y claro, la facultad del especialista no es que se limite, ¿no? Porque dependiendo de lo que él muestre, de lo que él verifique, él podría decidir abrir más contenedores. Esa facultad la mantiene, no se le ha eliminado, ¿no? Pero sí hay una selección por el sistema de qué contenedores van a ser reconocidos. Luego tenemos la solicitud electrónica para reconocimiento físico que realizan los agentes de aduana. Cuando me sale mi DAN roja, como les decía, solo hay verde o roja, ya no hay naranja, solo hay verde o roja. Si es verde ya tiene levante autorizado, puedo disponer de la mercancía. Si es roja, tengo que hacer una solicitud para que me asignen un especialista. ¿Cómo se hacía eso antes? Tenía que llamar por teléfono, me tenía que acercar a la aduana, llevar el paquete de documentos, presentar por ventanilla, esperar que me asignen un especialista, generalmente era para el día siguiente, o si era algo urgente en el día de repente. Pero era un trámite presencial, un trámite presencial. Ese trámite ya no se realiza, no es necesario hacerlo. Ahora, ¿cómo lo hacen? A través del portal. Ingresan al portal y hay turnos cargados, predeterminados. Cada funcionario de aduanas, cada jefe o supervisor de la aduana operativa, ya estableció un cronograma de reconocimientos. 24/7, ¿ah? Puede establecer turnos mañana, tarde, noche, de madrugada, sábado, domingo, feriados. Puede establecer el turno
el sistema te deja hacerlo libremente, de acuerdo a tu operatividad. Hay aduanas que no requieres de hacer un reconocimiento de tarde o de noche, o fines de semana. Hay aduanas que sí. Ellos crean sus turnos, crean sus zonas, y cuando el despachador ingresa al portal va a ver los turnos y las zonas disponibles, dependiendo de dónde se encuentre su mercancía. Selecciona el turno y la fecha, y automáticamente queda registrado. Ya no tiene que acercarse a la aduana, y el sistema lo que hace es un sorteo. Sortea entre los especialistas que están cargados ahí. Ese sorteo lo hace de forma inteligente el sistema y le asigna la declaración a un funcionario. Y el funcionario, consultando su bandeja, que lo puede hacer a través de un celular, ya sabe que tiene un despacho previsto para tal fecha, para tal hora, en tal lugar. Entonces así se distribuyen los especialistas dependiendo de los depósitos, el puerto, los lugares que haya que hacer reconocimiento, y nos ordenamos mejor, evitamos traslados y costos innecesarios. Bueno, como les decía, escáner, uso de escáner en la vía aérea, en la vía marítima. Los escáneres de los depósitos temporales pueden ser utilizados también para hacer reconocimientos. Ya está incluido en los procedimientos eso, y por lo tanto ya le damos fluidez al proceso. Ya les comenté lo de la diligencia móvil, y no solo diligencia, sino también atención de solicitudes electrónicas vía móvil. Y bueno, el horario de atención siempre abierto y disponible dependiendo de la operatividad de cada aduana. Con relación al levante, no hay ya presentación física de documentos resolutivos, incluso documentos físicos, ¿no? En el despacho ya no se presentan. Este es un cambio de cultura también, no es tan inmediato. Poco a poco entiendo yo que nos vamos a ir acostumbrando a utilizar la consulta de documentos electrónicos por el sistema, más allá de estar mirando los papeles, no los documentos. Yo he visto que algunas agencias han desarrollado su formato con casilleros para firma y todo, y lo imprimen. Si ustedes ven la consulta del portal de aduanas, no tiene opción de impresión, porque no se deben usar formatos físicos, solo electrónicos, y todo es consulta a través del sistema. Pero las agencias de aduanas han desarrollado su formato para imprimir. Imprimen su formato con formato antiguo, con las casillas, así con números. Ya no tienen ni números las casillas ahora en el formato del portal de aduanas, ¿no? Pero seguimos imprimiendo, seguimos presentando documentos, o portando documentos. Eso es, yo entiendo, una cultura que hay que ir poco a poco ir adquiriéndola, ¿no? Ir acostumbrándonos a utilizar documentos electrónicos, ¿no? En la mayor cantidad de los casos es automático, y bueno, ¿no? Hay consultas, ¿no? Para el exportador o para la gente de aduana, consultas por el portal. Yo ingreso y consulto mi IDAN y veo todo el tracking, veo toda la información, veo la factura, toda la información vinculada está ahora en la declaración. Tengo una visibilidad completa de todo el proceso en mi declaración, pero también hay consultas de web service. Los depósitos temporales no van a estar haciendo consulta de una por una, ¿no? ¿Qué hacen? Consultas masivas de información. Se han desarrollado web service para consultas masivas. Esto, por ejemplo, es consulta de levante. Entonces, el depósito temporal consulta el sistema y sabe si la DAN ya tiene levante. No necesita el formato con el sellito del especialista que diga levante autorizado. Por eso es que se crean estos sistemas electrónicos, ¿no? Ya no es necesario, las consultas son masivas o una por una, si gustan, por el portal. En el tema del embarque, les decía, una trazabilidad completa. Si dentro del sistema veo todo el tracking, todas las transmisiones que me realizan todos los operadores, lo veo a través de la declaración. Y yo les comenté, mayores plazos para el embarque, 15 días adicionales, en todas las vías, no solo en la marítima, sino en todas las vías. Y hay un traslado sin papeles, hay un código QR que se le otorga a la relación de carga embarcar para que circule la carga desde el local del exportador o desde el depósito temporal hasta el punto de embarque, ya sea vía marítima, vía aérea o vía terrestre, o incluso fluvial. En todas las vías se le otorga un código QR al agente de aduana al depósito temporal. ¿Y por qué un código QR a la relación de carga embarcar? Porque la relación de carga embarcar, que es la transmisión que realiza el depósito temporal o el exportador,
con esa transmisión, la administración aduanera le autoriza el traslado. Con esa transmisión te dice, puedes trasladarte al puerto, aeropuerto o puesto de control, donde tengas que destinar tu mercancía para tu embarque. Entonces ahí le otorgan esa transmisión, esa autorización de traslado, le otorga un código QR, para que la carga se traslade con esta información y pueda ser consultada en cualquier momento. Y bueno, luego tenemos la etapa final del proceso, que es la regularización, que ahora en la ley ustedes pueden ver, en el reglamento pueden ver que ahora se llama confirmación. Eliminamos ya la DAN 41. Mira, esto de acá es importantísimo. La DAN se autocompleta. Como ya tenemos un tracking completo de la información del documento de transporte y del manifiesto se llena, se autocompleta en la DAN. Además ya hemos validado los valores de la factura y todo. Entonces, en teoría, si toda la información está completa, la regularización sería solo una confirmación electrónica, que como les comenté, puede ser vía transmisión, ya sea por el despachador de aduanas, o vía exportador a través de un check en el portal del operador. Y bueno, los procesos transversales para todo el proceso, el uso masivo de comprobantes electrónicos, la UCE que ya les he comentado, las solicitudes de rectificación electrónicas, en cuanto la dan incluso a través del portal, por el propio exportador, una trazabilidad de la carga completa con código QR, y bueno, sistema de notificaciones electrónicas para evitar, como les decía, que se acerquen a hacer trámites a ventanilla o para recibir notificaciones, uso de couriers, cero papeles en todo caso en todas las notificaciones que realiza la administración aduanera. Bueno, esto es en resumen el proceso de exportación definitiva. Quizá quisieran saber cómo nos va en la implantación. En julio hemos tenido, no sé si puedo compartir algo de esto. Vamos a ver. Rápidamente para terminar nomás y pasar ya al tema de las preguntas. Solo un resumen nomás, acá rapidito nomás. En la última implantación hemos implantado 10 aduanas, la más importante la aduana marítima de Callao, varias marítimas, algunas terrestres, desde el 31 de julio. Esta medición está hecha hoy día en la mañana, hasta el 18 de agosto. Hemos tenido 64.300 transmisiones, envíos, cantidad de envíos, ¿no? De estas, las atendidas, o sea, en las cuales el sistema no ha fallado, son 63.965. Esto nos arroja un porcentaje de 99.5 de éxito, digamos, del sistema informático. Recuerden que estamos implantando un nuevo proceso y este es un sistema informático que está en estabilización. Como todo software, como todo sistema informático puede tener errores, puede tener fallas, puede tener versiones. Incluso lo vemos en diferentes aplicativos, diferentes compañías internacionales que siempre hay actualizaciones de software. Son mejoras que se le hace al proceso, ¿no? Entonces acá estamos haciendo una implantación bastante rigurosa. Son las aduanas que tienen más del 60% de movimiento a nivel nacional. Pero hasta ahora exitoso, ¿no? Acá tenemos, digamos, las transmisiones diarias. El rojito es proceso incompleto, el celeste es proceso satisfactorio. Esta es la evaluación diaria desde el 31 a la fecha, ¿no? Por acá, en estos días, hubo algunos pequeños errores de sistemas, pero ya en los últimos días ha sido superado. En los primeros días empezó muy bien. Y bueno, acá tenemos las transmisiones de todos los operadores, ¿no? Y acá la evolución, ¿no? Cómo ha ido la tendencia diaria, ¿no? Ha ido en crecimiento en cantidad de transmisiones hasta el día de hoy. El de hoy día no se cuenta porque, bueno, se tomó a las 8 de la mañana, digamos que hasta aquí, una
una pendiente positiva en cuanto a la cantidad de transmisiones realizadas, ¿no? Bueno, eso es todo por mi parte. Entiendo que ahora lo que viene es una sesión de preguntas. Y bueno, estamos a disposición para cualquier pregunta que quisieran realizar, ¿no? Bien, Walter, gracias por tu exposición. Tenemos muchas preguntas. Empezamos por la de José Antonio. Nos indica, con la exportación definitiva es necesario seguir contando con la agencia de aduana que tiene un despachador para la numeración y atención de los contenedores en los almacenes. A ver si entiendo bien la pregunta. Si la agencia de aduana debe seguir participando con un despachador. A ver, claro, lo vuelvo a leer para que lo entiendas. A ver, por favor. Dice, con la exportación definitiva es necesario seguir contando con la agencia de aduana que tiene un despachador para la numeración y atención de los contenedores en almacenes. Bueno, entiendo que sí, ¿no? Porque las transmisiones de las declaraciones aduaneras las realizan las agencias de aduana, ¿no? Recuerden que estas transmisiones se realizan a través de un sistema, SEIDA, hay un software que han desarrollado también las agencias de aduana para hacer sus transmisiones. Y sí, pues se utilizan agentes. Todavía la ley no ha recogido la posibilidad de que sea, digamos, voluntario el uso de la participación de un agente. Por ahora no está recogida esa posibilidad. Y eso básicamente porque haciendo un mapeo de todo el proceso y con todos los involucrados, era muy difícil que un exportador desarrolle un software especialmente para hacer transmisiones. Los agentes de aduana están especializados un poco en ese tema. Era por eso, pero bueno, en el futuro se podría evaluar también hacer una participación opcional, ¿no? Pero por ahora no está. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Diego. Indica, ¿de este proceso agilizaría recupero por drawback o saldo de exportador? Sí, o sea, el drawback y el saldo a favor se mantienen, ¿no? O sea, no hay inconveniente con esto. Se mantiene y si el proceso es más rápido, más inmediato, más seguro, bueno, en menor tiempo pueden obtener sus beneficios y además menos cuestionado, ¿no? También, porque a veces cuando son beneficios le ponen un poco el ojo en el tema de controlar, ¿no? Pero con un proceso con validaciones completas y con validaciones de valores, ya es un proceso con mayor seguridad, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta de Garce. Indica, si las DAN son electrónicas, ¿cómo hacemos para revisarlas? ¿A dónde ingresamos si están regularizadas? Bueno, tienen su consulta por el portal. Tenemos un portal del operador y ustedes con su clave SOL ingresan y consultan la declaración que les corresponde, ¿no? Ahí tienen toda la información. Y ahí lo pueden ver, o sea, no necesitan tener impresa, ¿no? Ya, perfecto. Bien, pasamos a la pregunta de Eduardo. Nos indica sobre la asignación del canal de control. Según el ejemplo que mencionó, supongamos de 6 contenedores que exporto, si cae en el canal rojo uno de ellos, ¿es seccionado? ¿Se entiende que los otros 5 están libres para su envío a puerto o debo esperar a que concluya el foro de ese único contenedor para recién enviar el resto? Bueno, el sistema no te limita, ¿no? O sea, si tú tienes 5 contenedores, 2 o 3 han sido seleccionados a rojo, esos 3 no tienen autorización de traslado. Los otros 2 sí tienen autorización de traslado. Sin embargo, hay una siguiente transmisión, hay una siguiente autorización.
una autorización que se le da al puerto, en el caso de la vía marítima. En el caso del puerto, por ejemplo, ellos tienen que tener una autorización de embarque. Ustedes, la que tienen como exportadores, tienen una autorización de traslado hacia el puerto, pero no es una autorización de embarque. La carga puede ir avanzando al puerto porque tiene una autorización de traslado, pero cuando ya la carga esté completa en el puerto solicita una autorización de embarque. Si es que los otros dos contenedores que se quedaron todavía no han sido registrados al levante y autorizada la salida, no le va a autorizar el embarque, ¿no? O sea, digamos que avanzan, pero llega un punto en que sí tiene que tener todos los controles, digamos, registrados, ¿no? Ok, bueno, Cristina nos indica que la SUNAT no nos responde. ¿Tendrá algún canal que podamos contactarlos directo aparte del portal? Bueno, tenemos canales abiertos ahora en la implantación. La verdad que ha sido bien rigurosa. Yo mismo he participado cuando estaba a cargo del proyecto de Faz Salida, he participado en la implantación y la verdad que amanecida, día de semana, fin de semana, y tenemos canales abiertos ya sea por correo, por teléfono, tenemos WhatsApps también, WhatsApp con los puertos, WhatsApp con los operadores, o sea, sí atendemos en todos los casos en que nos llega la información. Y bueno, si hay algún operador que no ha tomado conocimiento de que existen estos canales de comunicación, bueno, se los podemos brindar o nos puede escribir y con gusto los atendemos, ¿no? Perfecto, entonces, Cristina, podemos enviarte un canal para que te puedan ayudar con tus embarques. Eh, Tenemos otra pregunta de Ivega. Indica, pasados los 30 días de regularización normal, el agente de aduanas puede solicitar rectificaciones de datos del manifiesto de la salida o solo el transportista o su representante. Bueno, las transmisiones del manifiesto son quien la realizó, ¿no? Las rectificaciones del manifiesto. Si lo realizó un transportista, él tendría que rectificar esa información. Y el agente de aduanas sobre sus transmisiones, ¿no? Sobre su declaración aduanera. Los depósitos temporales sobre sus transmisiones de actos relacionados, ya sea el RM, el RC, y el puerto sobre sus propias transmisiones, ¿no? Sí se puede, pero bueno, cada actor tendría que hacer su rectificación, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta de Albogat. Nos indica, ¿a partir de cuándo implementará el sistema en Paita? En el sistema Impaita ya fue implementado. Fue la primera aduana que creo que no les he compartido el cronograma, pero hemos tenido implantaciones. La primera de ellas en Paita el 31 de enero, de ahí en febrero la aduana aérea. Luego hemos estado en junio, por el tema de la pandemia, hicimos digamos, una postergación. En junio hemos entrado con Tacna y Puno, y ahora en julio con Marítima y 10 aduanas más, las restantes, digamos, ¿no? Ya digamos que el sistema a nivel nacional está implantado, lo que estamos haciendo es estabilizar el sistema. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Laura. ¿Cómo es el proceso para que el mismo exportador realice la regularización de DAM sin necesidad de agentes de aduana? Ingresa por el portal del operador de comercio, se loguea con su rookie clave SOL, accede a la declaración y hay una opción ahí de rectificación o de regularización. Por ahí ingresa y corrobora la información que esté completa. Si falta algún dato, lo incorpora y luego hay un check ahí que dice regularizar. Ya checa eso, aceptar y la DAN debería procesar, ¿no? Ahí procesa y te puede regularizar automático o, bueno, puede ser seleccionado a un especialista. Si es seleccionado a un especialista, el especialista se le asigna en su bandeja electrónica a la revisión y él lo revisa y si lo acepta, está regularizada la declaración. Perfecto, perfecto. Yamir, creo que ya respondieron tu pregunta con la de Laura sobre las correcciones del manifiesto. Hilda
Ya, Gilda nos pregunta, en un caso que se tuviera una falla de sistema para emisión de facturación electrónica y también en el caso si hubieran fallas en el sistema en el portal de SUNAT, ¿se podría emitir una facturación de exportación con documentación física como caso excepcional? Sí, este, hemos comprendido también esa casuística. Esa era una de nuestras principales preocupaciones también, ¿no? Porque lo que hemos querido hacer es, como les decía, un sistema fácil, rápido, sin costos, ¿no? Y que tampoco trabe, ¿no? Entonces, hemos mapeado que dentro de la normatividad de facturación electrónica existe la posibilidad de emitir facturas por contingencia, que son físicas. Eso lo autoriza la Administración Tributaria a los exportadores que tienen algún problema en sus sistemas y le dan una serie, como un bloque de series de facturas por contingencia. En ese caso la emiten y la presentan, ¿no? Entonces, esa información nosotros la cogemos en el sistema también, ¿no? Entonces solamente es cuestión de que declaren esa factura en la declaración aduanera y el sistema valida, ¿no? Ahora, hay algo importante que de repente no les comenté. Hay casos, procesos, digamos, en los cuales la factura no la obtienen antes de la numeración de la declaración, sino después, ¿no? Ya sea por el propio proceso, porque así es la necesidad de logística del negocio. Entonces, existe la posibilidad de numerar la declaración sin factura, pero sí, al momento de la regularización, sí la deben consignar para que el sistema valide y el sistema esté completo, ¿no? Bien, A ver, Janet. a ver, la siguiente pregunta, consulta Walter. Si realiza lo hace Aníbal Gamarra, si realiza una DAM 41 en diciembre de 2019, cometí error en consignar el importe del invoice y por ello no puedo solicitar el drawback. Si ya pasaron 6 meses, ¿puedo rectificar la DAM todavía y acogerme al beneficio? Bueno, en realidad no es una pregunta del nuevo modelo, ¿no? Sino del modelo anterior, pero bueno. Recuerden que los plazos del drawback son legales, ¿ah? O sea, ahí creo que después del embarque, 6 meses creo, 180 días, 180 días hábiles, sí. así es, 180 días para poder solicitar el drawback, ¿no? Entonces, Sí, el claro. sistema electrónicamente lee esa información, ¿no? O sea, te valida, ¿no? Entonces, Ujú. dejar seguramente, no te va a dejar ahí. Pero si es un problema atribuible no a, digamos, una falta de diligencia, un problema informático, hay la posibilidad de que se realice por el módulo, pero eso ya va a depender de cada caso en particular, ¿no? Eso tendrían que verlo con la propia aduana operativa que está revisando ese caso, ¿no? Ya, ok. Siguiente pregunta. ¿En la UCE ya están implementados los pagos electrónicos? Eh, bueno, la BUSE es un tema que no maneja aduana, sino lo maneja Mincetur. No estoy muy al tanto entiendo que son los pagos para obtener las certificaciones en caso de mercancía restringida. Habría que hacer la pregunta directamente a Mincetur, ¿no? A los responsables de la UCE, ¿no? Nosotros lo que hacemos es validar la información que ellos nos transmiten sobre las declaraciones de exportación y en base a eso hacemos las validaciones y aceptamos. Entiendo que el pago debe ser un paso previo a la obtención de la certificación. Sí. Siguiente pregunta. A ver, mi pregunta es en cuanto a poder regularizar como exportador nuestra DAM, ¿eso solo sería en adelante o podría ser algunas regularizaciones anteriores? Bueno, las declaraciones aduaneras que han nacido con el proceso anterior continúan con su proceso. Continúan, claro. No, Ujú. no hay posibilidad de que se regularice con el nuevo proceso lo que empezó anteriormente, ¿no? Ujú, ujú. Ya, José Antonio Mejía consulta. En Ecuador no existen agentes de aduanas. Los exportadores se encargan de todo el proceso. No sé si es una acotación, creo, ¿no? No es Sí, una sí, acotación. sí, es una sugerencia en todo caso, Una sí. sugerencia, claro. Ujú. Tengo entendido que en Ecuador es así. Nosotros hemos mapeado, Claro. la verdad que Ecuador, diferentes legislaciones, y como les comentaba, sí, sí vimos esa posibilidad, pero también a veces los exportadores, y ya esto en reuniones que hemos hecho con los propios exportadores,
estar digitando también, llenando declaraciones aduaneras, un montón de datos, muchas veces no es manejable, ¿no? O sea, tampoco es que en todos los casos los exportadores estén muy de acuerdo con eso, ¿no? O sea, delegan el proceso a una agencia y ellos son los especializados. Pero bueno, ese es un tema ya legal, ¿no? Que debería estar en la ley de aduanas, si es que se decide por una participación opcional del despachador de aduana, del agente de aduana, ¿no? Por ahora no lo tenemos. Sí lo vamos a tener para el OEA, sí, porque el OEA sí tiene esa posibilidad, pero por ahora no está implementado, ¿no? Ya. Siguiente consulta. ¿Hay algún monto mínimo para entrar a la exportación digital? ¿O ya todas las exportaciones son digitales? Todas son digitales, monto mínimo. Para una declaración aduanera de exportación no hay monto mínimo ni máximo. Siguiente pregunta. Pasados los plazos para regularizar la DUA, ¿hay multas que se generaría? Sí, hay una multa por no regularizar dentro del plazo. Para el proceso general, todas las mercancías, 30 días. Para concentrados son 7 meses. Ya. ¿Se ha implementado el Port Community System para llevar a cabo todos estos cambios o algún otro sistema tecnológico disruptivo? A ver si me repites la pregunta, por favor, no entendí bien esa parte. A ver, ¿se ha implementado el Port Community System para llevar a cabo todos estos cambios o algún otro sistema tecnológico disruptivo? Bueno, por ahora lo que hemos implementado es el nuevo proceso de explotación definitiva y todos los actos relacionados, ¿no? Ahora, esto, una vez que ya esté estabilizado, lo tenemos que integrar con otros procesos, ¿no? Entiendo que los puertos tienen su propio proceso integrado. Y bueno, la idea es implementar esto, tener transmisiones XML que son intercambiables en distintos operadores, no solo con aduanas de otras partes del mundo, sino también dentro de los propios operadores nacionales. Entonces, una vez asentado el proceso, ya podemos interconectarnos con cualquier, digamos, entidad pública interna o el tema de los puertos que están comentando, ¿no? Ujú. Ya, si, a ver, nos consultan, si yo necesito regularizar una exportación, ¿también podré hacer los descargos de las admisiones temporales que se incluyan en la exportación definitiva? Las admisiones temporales tienen su propia cuenta corriente. Acá lo que yo hago es declarar, o sea, exportar y poner el régimen temporal precedente. Y esto se replica, ¿no?, a las tablas construidas para admisión temporal y el proceso de admisión se realiza tal cual, ¿no? O sea, no hay un impacto negativo ahí con relación a los descargos de las cuentas corrientes de admisión temporal. Ujú. Ok. ¿Desde cuándo está en vigencia los canales de control verde y rojo? Ya están vigentes, ya se ha implantado con todo el proceso, ya están vigentes. A ver, para la RCE de un pallet, o sea, que contiene varias DAMs, ¿el peso se transmite por el total de pallets o por cada DAM? Por el total, por el total. Total, ¿no? Total, claro. ¿Es solo para exportaciones o demás regímenes aduaneros también? La RC es transversal para todos los regímenes de salida. La declaración es solo para exportación definitiva. ¿La implantación de estos nuevos procesos, desde cuánto rige o ya está vigente? Ya Me lo está vigente. comentaste, ¿no? Sí, ya está Ya, vigente. Sí. ya. Al regularizar un RCE con dos DAMs, con una de flag final y otro no, al regularizar algunos de ellos, el estado del flag, ¿se envían de ambos o solo del cambio? Bueno, ahí no entendí. Flag final, ¿a qué se no entendí bien la pregunta? Bandera final, ¿no? Al regularizar un RCE con dos Ya. DAMs, Ajá. con uno de flag final, Ah, ya, ¿ya? ok. Y otro no. Al regularizar alguno de ellos, el estado del flag se envían de ambos o solo del cambio. ¿Se entiende? O sea, la RCE Claro. eh, tiene varios contenedores, podrían ser única o cara consolidada. A la última RC se le pone el flag de último envío, que es el 1, ¿no?
Y con eso se autoriza el traslado de todos y digamos que con eso la carga va al puerto. Cambia de estado, en todo caso la RC. Y con eso es suficiente, ¿no? Luego los demás regímenes se regularizan en forma independiente, no hay ningún problema con eso. No hay, digamos, una necesidad adicional de alguna información. Ya, ok. Dice la siguiente consulta, ¿no? Antes se enviaba a la gente de aduana la DJ con el desglose de los valores. CFR. ¿Ya se van a tener que emitir estas DJs? De ser así, el agente de aduana, ¿cómo podría saber el valor del flete del embarque para llegar a valor FOB correcto? Bueno, ese es un tema, yo entiendo que son DJs que les piden las La aduanas, gente de aduana, ¿no? El agente. sí, para ver los valores y poder declarar, ¿no? La verdad que para nosotros la información está en la factura electrónica, está en el documento de transporte y en la propia declaración, ¿no? Ya la declaración tienes los propios campos, bueno, antes denominados casillas, pero son campos donde hago los desgloses de la información, ya sea del valor, de todos los elementos que intervienen ahí, las comisiones. Y eso es lo único que se solicita y que el procedimiento recoge, ¿no? Como válido, ¿no? No hay de las físicas, digamos, que se adjunten. Ya no está recogido eso en los procedimientos. Okay. Cuando exporto de acuerdo a las disposiciones, ¿es necesario tener DAM numerada para que ingrese la mercancía al terminal de almacenamiento? Ingresa con una carga suelta. Para el caso de madera, debemos realizar inspección CERFOR y SENASA, pero el terminal indica que para el refrendo es obligatorio que el contenedor esté cerrado como FCL. Si no, la aduana no asignará canal de control. Bueno, ahí hay dos preguntas. Hay dos preguntas. La primera es si es que tengo que tener DAM para ingresar al depósito temporal, ¿no? Eso estaba en procedimientos anteriores, que para ingresar a un depósito temporal solo con DAM. Solo con DAM. Eso ya lo hemos corregido en el nuevo procedimiento. Ahora hay la posibilidad de ingresar al depósito, ya sea con DAM, con guía de remisión o con Booking, con cualquiera de los tres. Ya no tienes que necesariamente tener DAM para ingresar al depósito temporal, pero sí tienes que tener DAM para asignación de canal, lo que usted denomina refrendo, ¿no? Ahí sí tiene que tener DAM, porque si no, ¿cómo asigna canal? Entonces podrían numerar después de que ingresan, podrían numerar su DAM. Ahora, ¿cómo declaro la RM? Esta es una información que manejan los depósitos temporales porque ellos son los que tienen que hacer las transmisiones. Si lo mando como contenedor o lo mando como carga suelta, eso va a depender del proceso, ¿no? Del proceso. Dependiendo de si va a ir consolidado con otro o no, si va a ir carga única, si ingresó ya contenerizado al depósito temporal. Ahí en el procedimiento está el detalle de cómo transmito mi RM cuando es contenedor o si debo transmitir como carga suelta, dependiendo de las circunstancias. Eso está en el procedimiento. Ahí lo pueden ver. Ok, Walter. Walter, siguiente consulta. Si realizamos la numeración de la DAM de exportación con un número de factura y finalmente hay un cambio con otro número de factura, al momento de la regularización, ¿tenemos la opción de cambiar dicha información fácilmente o ya estamos incurriendo en multa por el cambio del número de factura? No, rectifican la declaración y agregan la nueva factura. Retiran la anterior, agregan la nueva factura. No hay inconveniente con eso. Ya. Siguiente consulta. En caso tengo una DAM no regularizada y mi agente de aduana no me la quiere regularizar, ¿puedo yo mismo realizar la regularización en el sistema? Ya la respondiste, ¿no? Así es, ya lo respondimos. Sí. ¿En qué momento se asigna el código QR cuando es embarque directo? El código QR se asigna cuando transmiten la relación de carga embarcada, para que pueda circular la carga por zona secundaria. Va con su autorización de RCE y un código QR. Para efectos de cuando SUNAT Aduanas nos revise en el 2020 por drawback, ya no se va a presentar DAMs físicas, lo digo porque varios auditores lo solicitan. Sí, pues, Bueno, este es un tema de control posterior, ¿no? de control, claro.
los auditores cuando fiscalizan, entiendo, no para el despacho, ¿no? Bueno, en realidad la información está en los propios sistemas aduaneros, ¿no? Yo entiendo que les piden no solo la declaración, sino les piden ya información financiera, libros contables. Todo lo que es declaración no deberían pedir, pero sí quizá la demás información que sí les utilizan para hacer las verificaciones. Así es. Sobre los mayores plazos para el embarque, en caso no logre hacerse el embarque después de los 30 días o 15 días adicionales, ¿hay multa por no embarcar? ¿O la DAM solo queda sin efecto y se vuelve a numerar? No, no hay multa, pero sí tiene que reiniciar el proceso porque esa carga no va a tener autorización de embarque. Tiene que anular, volver a reiniciar todo, ¿no? Ahora, ya de la data que hemos chequeado, porque para hacer ese cambio hemos chequeado la data, ¿ah? Hay pocos casos, poquísimos casos que se embarcan después de los 30 días, y esos poquísimos casos no exceden de los 5 días, digamos, ¿no? O sea, ya si hay un caso que exceda los 15 días ya es raro, bien raro. Pero en teoría, en 2 años que hemos chequeado, no hemos encontrado casos. Y a ver las últimas consultas. Walter, ¿el código QR es obligatorio tanto en las exportaciones aéreas y marítimas? El código QR se otorga cuando transmiten la RCE, ¿no? En todos los casos en que utilizan la RCE, les vamos a otorgar un código QR, siempre y cuando ustedes en la transmisión hayan consignado un correo. Porque el código QR no va al buzón, no va a ningún otro lado, sino a un correo. Ustedes consignan un correo cuando transmiten su RCE y a ese correo les llega el código QR. Le llega al depósito temporal o al despachador cuando transmiten por encargo del exportador. Y eso ustedes lo pueden distribuir al transportista o de la gente de carga, no sé, quien esté a cargo de trasladar la mercancía para que trasladen la carga. Siempre le otorgamos el código QR. Ahora, podría ser que a veces el transportista no lo encuentra, pero bueno, con el número de la RC también se puede consultar a través de un móvil, ¿no? Entran en el apps, consultan y tienen la información tal cual le da el código QR. Ya. Acá hay una última consulta. En la transmisión de la RM para la asignación del canal, ¿es necesario primero tener confirmación de la transmisión de la RCA o la RCE? ¿Se transmite antes de que la carga sea ingresado al almacén? Eh, la relación de carga-embarca, la relación de carga, reserva de carga, ¿no? Sí. O el booking que le denominan, tiene sus propias obligaciones, ¿ah? O sea, tiene sus plazos. Eso está en el reglamento de la ley, eso deberían revisar. 24 horas, si mal no recuerdo, antes de la llegada de la nave, o 48 horas creo, o creo que 2 horas antes de la salida de la nave aérea, ¿no? Si mal no recuerdo, tendrían que revisar los plazos. Para esas dos vías, ¿no? Vía marítima, vía aérea, es una obligación de hacer esa transmisión. Y en el caso de los depósitos temporales, necesitan la información para consignarla en la RM, ¿no? Para poder hacer lo que ustedes denominan el refrendo, nosotros lo denominamos para otorgar el canal de control, para la gestión de riesgo, ¿no? Ahí necesitamos el dato. Ahí sí le va a exigir el dato para poder hacer la transmisión. Ok. Walter, ya no hay ninguna consulta adicional. Te agradecemos por esta valiosa información y ponencia, ¿no? Compartida con los asociados de ADEX y demás participantes, ¿no? Agradecerles a ustedes por permitirnos llegar a todos los exportadores y poder explicarles las nuevas las ventajas, las nuevas bondades y cómo este proceso impacta en menores costos, menores tiempos, en facilitación y por tanto en competitividad, ¿no? A favor de los exportadores. Gracias a gracias a ti por la oportunidad. Gracias a todos por su participación. Gracias, Walter. Estaremos en contacto. Continuamos. Gracias a todos. Hasta luego.